hay algo muy importante también. Las pandillas son jóvenes haitianos que ni siquiera tienen dinero para comprar un par de zapatos, ni tienen que comer. ¿Qué hicieron el gobierno estadounidense con los políticos, eh, ¿cómo dice? Los políticos apátridas de Haití? Captaron jóvenes, inyectaron mucho dinero y drogas, porque son jóvenes con las drogas, ya no saben lo que están haciendo. Incluso esas pandillas no matan solamente, están cometiendo lo que nosotros llamamos violencia sexual, donde ellos pueden hacer el hijo acosar con su mamá o hermana con el hermano, el papa con la hija. Es lo que está pasando ahorita en Haití. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Sigan nuestras redes en Instagram o lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, bajo la dirección de Ramón Medero, estamos, digamos, muy complacidos de tener a Jean-Paul Edmond. Jean-Paul es comisionado sobre Haití en Venezuela, un activista por la causa haitiana, por la emancipación y la libertad haitiana. Y vamos a abordar acá en este programa, y hablando del caso de Haití. Haití es considerada la cuna de la libertad en América, pero no solo por el hecho de ser la primera república, que además fundada por negros, que venció al colonialismo en tres oportunidades porque se enfrentó a los franceses, se enfrentó a los ingleses, se enfrentó a España y prevaleció la voluntad del pueblo haitiano. Eh, Contribuyó a la emancipación sudamericana. Recordemos que Haití fue garante de que Bolívar y la causa libertadora de Colombia, o lo que era entonces la Gran Colombia, lo que es el resto de la Sudamérica hispana, contara con el apoyo de Haití. Y pudiéramos decir entonces que a Haití le están cobrando muy caro. Y cuando digo que le están cobrando muy caro es que todavía sigue un embargo, sigue una deuda que ha sido arrastrada por instancias del colonialismo y que eso es algo que no solamente ocurre con Haití, sino que ocurre con otras naciones. Bienvenido Jean-Paul Edmond, cuéntanos acerca de esta realidad haitiana. Bueno, gracias por la invitación y quiero enviar un saludo al pueblo Venezuela que nos está escuchando y también a todos los pueblos hermanos que hace vida en Venezuela y tanto fuera de Venezuela. Efectivamente, Haití es un mal ejemplo para el imperio. Después que Cristóbal Colón llegó en el año 1492 en Haití y encontró un pueblo noble que vivían allá en comunidad y esos pueblos no sabían qué significa trabajar duro. Y cuando llegó Cristóbal Colón, encontró tanta riqueza en Haití y se obligó a ese pueblo noble que encontró allá a trabajar fuertemente para poder robar lo que encontraba para llevar para España. Y llegó un momento
Cristóbal Colón con todo su equipo mató a todos los pueblos Aborígenes. aborígenes que encontraban allá y de ahí fue el primer genocidio que ocurrió en esa tierra sagrada. Cristóbal Colón fue ahora en África y a buscar negros. Pero tengo que decir, cuando digamos negros, no es tanto por el color de la piel, es la capacidad que tienen esos hombres valientes para poder producir, trabajar y hacer cosas maravillosas. Cristóbal Colón en más de 21 países en África sacaron a esos hombres para traerlo acá en el Caribe. En ese momento Haití tenía el nombre Quisquea. Y al llegar esos hombres en Haití, por eso nosotros siempre digamos, Haití es un pedacito de África en América Latina y el Caribe. Y ahí empezó esta vida dura, momento difícil, y cada hombre que venía de África hablaba un idioma diferente. Para poder comunicarse, ellos lograron dar luz o crear un idioma que se llama creole en el primer momento, porque creol significa un idioma en transformación. Pero hoy en día estamos haciendo una lucha cultural, ya no es creol, es idioma haitiano, porque tiene todo para poder convertirse en idioma. Ahora, hay un creole que no es solo haitiano, sino que también se habla en otras naciones del Caribe. Casi todo idioma pasa por ese camino de criollo, porque es el paso que tiene que dar antes de transformar en idioma. Por eso que nosotros dijimos, ya no hablamos creol, hablamos haitiano. Haitiano. ¿Ok? Entonces, cuando los esclavos empezaron a luchar, la cosa se transformó. Pero hay una fecha muy importante que está cerca, el 14 de agosto de 1791. Ahí los esclavos van a tomar la decisión para reunirse, para dar el primer paso que va a dar el grito de la libertad. Ese primer paso se dio en un sitio que se llama Boacaima. Incluso uno de los esclavos que lideró esa ceremonia venía de Jamaica. Entonces ahí los esclavos tomaron decisión de unificar toda la fuerza que tenía en la isla para poder salir del yugo español por el trato que estaban dando. De 1791 a 1804, Haití logró su independencia. No fue fácil. Y como es un mal ejemplo por el imperio que un pueblo negro, rebelde, logró una independencia tan estratégica, entonces la primera decisión que va a tomar Francia en ese momento es obligar a Haití a pagar esa independencia. A indemnizar, ¿no? Entonces estaríamos hablando del momento en el que lidera todo este movimiento, discúlpame si pronuncio mal, Toussaint Louverture, junto a su lugar, el que fue su lugarteniente y después quien lidera todo esto, que es Jean-Jacques Dessalines. Cuéntanos un poco de cómo fue, digamos, esa génesis del tema de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture para nosotros es el diplomático, el único diplomático
que hay en el mundo, porque él trata de jugar tanto con inglés, con francés, para poder estudiar el sistema de ellos, Para apropiárselo. para poder generar su propio método. Con esa estrategia vamos a salir bajo la esclavitud. El Pero gran estratega haitiano. haitiano. Y lamentablemente detectaron a Toussaint Louverture. Y lo atraparon, Lo atraparon, lo llevaron a Francia, donde murió preso, ¿no? en preso en Francia. Y luego su lugarteniente, Viene Jean-Jacques Jean Dessalines. Dessalines, que es el que termina de hacer el trabajo que empezó Toussaint Louverture. Jean-Jacques Dessalines es el padre, el fundador de la República Haitiana. Entonces, fíjate, estábamos hablando hace rato con Ramón Medero, más bien sería, las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Pero Toussaint Louverture sería como un Francisco de Miranda y Dessalines sería como un Simón Bolívar, algo así. Exactamente. Toussaint Louverture es como Francisco Miranda y Jean-Jacques Dessalines es Simón Bolívar. Okay, uno es el precursor y el otro es el libertador. Acá estamos de regreso en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este servidor, Ricardo Romero, tiene como invitado a Jean-Paul Edmond. Jean-Paul es comisionado sobre Haití en Venezuela, un activista, un militante por la causa de la segunda emancipación en este caso, el pueblo haitiano, que siendo la cuna de la libertad en América, que siendo la primera república fundada por ex esclavos que lucharon y rompieron los yugos coloniales, que lucharon contra 3 imperios y los derrotaron. Y bueno, ocurrió algo terrible, que es que los franceses no perdonaron ese atrevimiento de esta república que es un pedazo de África en Haití, como lo ha dicho anteriormente Jean-Paul Edmond. ¿Cómo es que Haití no se libra de ese embargo, de esa deuda? O sea, ¿cómo es que ocurrió eso? O sea, ¿cómo hasta hoy Haití le sigue debiendo a los colonialistas su libertad? Efectivamente, Haití derrotó 3 imperios, pero hoy en día estamos luchando para derrotar el último imperio que está haciendo vida en Haití, que es el imperio norteamericano. Y Haití logró pagar esa deuda, pero automáticamente Haití terminó de pagar esa deuda y todos los servicios públicos cayó. Es decir, desde ese momento Haití no puede contar con educación, con la salud, con agricultura, porque ya no cuenta con recursos para impulsar el desarrollo en la isla. Ajá, pero lo que me pregunto, y es un dato curioso, porque ¿cómo es posible que habiendo derrotado 3 imperios, mantenga una deuda? ¿A qué viene esa deuda? O sea, ¿por qué tenía que pagarle a Francia una deuda por su libertad? Eso quisiera que se lo explicáramos a los oyentes de Oyeven. Primero, esa deuda, según el imperio francés, es porque cuando Haití tomó la posición de luchar contra los franceses, que controlaron la isla, Jean-Jacques Dessalines como emperador, como fundador, tenía una consigna, Coupetet Boulikay. ¿Eso qué significa? Eso significa hay que cortar la cabeza de todos los franceses y quemar todas sus casas. Fue cuando perecieron 5.000 blancos. Por esa misma razón, los franceses dijeron, Haití tiene que pagar por esa deuda. La deuda como tal es porque mataron muchos blancos y quemaron muchas plantaciones
Entonces Haití tenía que pagar por esa deuda. Pero hay que decir también al pueblo, en una lucha para la independencia no es un juego, es una batalla. Hay que luchar. Era una guerra, Es claro. una guerra. Entonces Francia no tenía por qué hacer pagar a Haití ese dinero. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Es una deuda, obviamente entendiéndolo en el comercio de la época y el sistema capitalista que ya estaba, digamos, en su hegemonía, arrancando su hegemonía, porque, bueno, sabemos que comienza desde esta llegada de los españoles al continente, donde ya se había superado el mercantilismo, y luego nos encontramos con un capitalismo en desarrollo que además, para poder desarrollarse, necesitaba la mano de obra esclava, necesitaba esclavizar a la gente, que fue lo que hizo Estados Unidos, que fue lo que hizo España, que fue lo que hizo Reino Unido, que fue lo que hizo Holanda, que fue lo que hizo Francia, que fue lo que hizo Bélgica. Todas estas naciones, para poder lograr posicionarse, necesitaban esclavizar a los africanos. Los esclavizaron en este continente porque lo cumbre de todo esto, Jean-Paul Edmond, es que no los esclavizaron en Europa. No se los llevaron a Europa a hacer plantaciones en Europa. O sea, digamos, en comparación, sí había esclavos en Europa, sí los había. Pero en proporción a los que tenían en América, hablando desde Canadá hasta Argentina, básicamente no se compara. O sea, las potencias y estos imperios esclavizaron y bajo eso hicieron sus grandes riquezas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Últimamente hemos visto el tema de la reparación de la esclavitud, de la reparación histórica y todo esto que hasta el momento eso no ha sido algo simbólico y no se ha logrado nada profundo. Pero entonces, ¿por qué le sigue cobrando Occidente este atrevimiento? O sea, ¿qué hay en este momento de interesante para las potencias occidentales y en este caso para Estados Unidos en Haití? O sea, ¿qué les importa en este momento de Haití? Es, esa es la pregunta que hacemos muchas personas, pero como yo estaba diciendo, no solamente Haití terminó de pagar Francia, ese dinero casi Esa 150 absurda mil, indemnización. sí, y automáticamente el 28 de julio 1915 y aterrizó el imperio norteamericano Estados Unidos. Lo primero que hicieron con la misma guión de estabilizar el país y Demonizar, por ejemplo, el vudú. el vudú, por ejemplo, como yo le dije, el 14 de agosto es el ceremonia Buacaima, ahí nació el vudú, por eso está diabolizando al vudú, porque ellos saben la fuerza que tiene Buacaima. Claro, porque satanizando al vudú, satanizaban a los haitianos. A los haitianos, pero nosotros como lo hicimos en el año 1804, tenlo por seguro Haití va a lograr una segunda independencia, porque lo que hizo Estados Unidos no tiene nombre. Lo primero que hicieron en el año 1915, llegaron a Haití como Dios, como salvación, robaron toda la reserva de oro que tenía Haití en su banco central, lo poquito que dejó Francia, y robaron todo el dinero que tenía Haití en su banco Bueno, y además tenían, sí, en su banco central, ¿no? central. Y además tenían a sus títeres como Baby Doc y Papadoc, ¿no? Y de ahí empezaron a empoderarse en Haití. Haití nunca conoció un presidente democrático desde 1915 Hasta Aristide. hasta 1990 con Jean-Bertrand Aristide. Aristide fue el único presidente democrático que conoció Haití. Pero más allá que lo que hay en Haití, le voy a decir que Haití en ese momento tiene mucho petróleo. Haití tiene petróleo. ¿Qué otros recursos tiene Haití que le interesan al imperio? Haití tiene oro, Haití tiene bauxita, tiene iridium, tiene bastantes recursos naturales. Eso que dicen de que Haití es la nación más pobre del hemisferio es mentira.
Haití es el país empobrecido. Empobrecido. Haití tiene recursos para desarrollar América Latina. Es decir, Haití no es un país pobre. Fíjate, Haití es una nación que tiene recursos, es una nación que en su defecto, como lo decía en algún momento Frantz Fanon, Haití la tienen como una reserva. Más o Y menos, Donald Trump lo dijo, la reserva de petróleo de Estados Unidos está en Haití. claro. Entonces, fíjate, es increíble cómo el colonialismo, que es el mismo colonialismo de hace más de 5 siglos, permanece intacto, permanece, digamos, luchando contra los pueblos, y en este caso más bien tratando, no porque los pueblos son los que luchan en este caso, sino de someterlos, de humillarlos. Entonces, esta segunda emancipación de Haití, que la vemos como una realidad cuesta arriba, y tú que conoces esa realidad mucho mejor de lo que podemos ver nosotros documentándonos, ¿qué pasa con estos grupos armados que están actualmente haciendo desastres contra el pueblo haitiano? Estamos hablando también de que hay una diáspora haitiana, de que hay terroristas en este momento en Haití, digamos, impidiendo que estas luchas se concreten, y de la que vamos a hablar en la segunda parte. Pero brevemente, ¿qué pasa con estos grupos armados? Las pandillas en Haití tenemos que tener mucho tiempo para estudiar qué pasó. Pero como su análisis le voy a decir, las pandillas tienen una federación en Haití que se llama Viva Sam. Esa federación nació dentro de la embajada de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos fue quien armó a lo llamaríamos a Mars en su momento, a este lumpen proletariat. Simón Bolívar lo dijo. Estados Unidos siempre quiere aparecer en América Latina como un dios en nombre de la democracia. ¿Cuándo son ellos atrás de esa democracia que es el demonio? Han plagado a la América ¿Eh? Latina. Estamos acá, este servidor Ricardo Romero Romero, por la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En este programa América Dialoga con Jean-Paul Edmond, estamos hablando de la realidad haitiana. Jean-Paul es un activista comisionado sobre Haití en Venezuela, militante por la segunda emancipación haitiana, de esa nación que le dio luz y que le dio cuna a la libertad en nuestra América. Estuvimos hablando en el segmento anterior sobre las pandillas, ¿no? Voy a hacerte un inciso breve. Las pandillas, como las conocemos en Occidente, siempre han estado involucradas al poder. En Nueva York hubo pandillas. De hecho, esas pandillas actualmente mandan en Nueva York. Esas pandillas de las cuales habla Jorge Luis Borges en La Historia Universal de la Infamia, y luego vimos algo retratado, parte de eso, en una película de Martín Scorsese que se llama Gangs de Nueva York o Pandillas de Nueva York. Vemos cómo esas pandillas eran las que estaban vinculadas al poder y eran el poder de facto, y que luego, cuando vemos el proceso en el cual esas pandillas luego fueron evolucionando y hoy son Wall Street. Eso, eso me lo explicó bien un historiador norteamericano, al que conocí hace muchos años, lo conocí hace más de 25 años, a Howard Zinn, tuve el placer de conocerlo, y me hablaba de la otra historia de los Estados Unidos. Y las pandillas no es algo nuevo, las pandillas es algo que tiene siglos, y eso lo usaron en Haití. Cuéntanos cómo ha ocurrido que esas pandillas son parte de ese brazo ejecutor del imperialismo, del colonialismo en Haití. Primeramente, nadie puede matar un presidente sin que la CIA no tiene control. Después asesinaron al presidente Jovenel Moïse y ya, a pesar que las pandillas
existía, pero no estaba en organización. Ajá, pero y eso que Jovenel Moïse era un aliado de Estados Unidos, ¿no? No, Jovenel Moïse es lo que nos vendió los medios de comunicación hegemónicos. No hicieron creer que Jovenel Moïse fue el peor presidente. No digo que sea bueno o malo, sino ¿Washington lo tenía como aliado o no lo tenía como aliado? Al inicio él estaba con Washington, pero en el camino se dio cuenta que está cometiendo muchos errores Y por eso lo mataron. y lo mataron porque se fue a reunir con el presidente Putin, se fue a reunir con el presidente de Irán, entonces de ahí viene el complot, lo mataron. Pero no fue el peor presidente como nos vendieron los grandes medios de comunicación. Pero hay algo muy importante también. Las pandillas son jóvenes haitianos que ni siquiera tienen dinero para comprar un par de zapatos, ni tienen que comer. Que hicieron el gobierno de Estados Unidos con los políticos, eh, ¿cómo dice? Los políticos apátridas de Haití, captaron jóvenes, inyectaron mucho dinero y drogas, porque son jóvenes con las drogas, ya no saben lo que están haciendo. Incluso esas pandillas no matan solamente, están cometiendo lo que nosotros llamamos violencia sexual, donde ellos pueden hacer el hijo acostar con su mamá o el hermana con el hermano, el papa con la hija. Es lo que está pasando ahorita en Haití. Pero esas informaciones no salen. No solamente Haití tiene un embargo, no puede comprar armas, pero esos jóvenes tienen armas de última generación. Todas esas armas vienen de Estados Unidos. ¿Qué está pasando hoy en día? No solamente armaron a ellos, entonces están obligando a las familias haitianas donde detectaron petróleo en Haití de A desplazarla. desplazar a todas las familias donde detectaron petróleo en Haití. En la actualidad tenemos más de 2 millones de familias en la calle porque las pandillas los desplazaron. Y más allá de eso, las pandillas, como yo le dije al inicio, no es que es un grupo de jóvenes que salen del cielo, no, son grupos de jóvenes que fueron formados por el mismo imperio. Es Y decir, hoy en día el imperio quiere enseñar al mundo que quiere la paz por Haití. No, yo le dije en una entrevista con RT, Haití no necesita una fuerza extranjera para su tranquilidad. El imperio sabe lo que tiene que hacer, porque el imperio sabe a quién entregó las armas. Es decir, ese discurso de yo no fui, el pueblo haitiano no lo va a permitir con este discurso, porque ya sabemos lo que están haciendo. Y más triste aún son los políticos haitianos que tienen discurso socialista, pero hicieron pacto con el imperio. Porque en la actualidad tenemos 9 presidentes. La condición para poder formar parte de este consejo presidente tiene que aceptar que Estados Unidos envía una fuerza extranjera en Haití. Tiene que aceptar que Estados Unidos hace todo lo que quiere hacer en Haití. Es decir, toda la persona, todos los haitianos que pertenecen a ese consejo presidencial son imperios, son agentes de la CIA. Los gobiernos del mundo tienen que poner ojo a eso. entiendo. Entonces, fíjate, Jean-Paul Edmond, Haití vive una realidad, primero signada por el colonialismo, del cual ha tenido procesos de lucha, donde ha logrado emancipación, ha logrado, en este caso, librarse de 3 imperios. En este momento tiene una lucha multiforme, que es una lucha por su territorio, por sus recursos, y hay un conflicto civil. Entonces, cuéntame nos quedan 3 minutos, cuéntanos de la resistencia haitiana. ¿Qué está haciendo la resistencia haitiana? ¿Qué está haciendo la gente que quiere liberar de ese yugo a Haití? ¿Y qué está haciendo la diáspora
en este caso, gente como tú, que forma parte de eso, que está en la resistencia desde fuera de Haití. Por eso desde aquí yo quiero enviar un saludo al profesor, sociólogo, politólogo Jeffers Lacua. Es uno de los líderes que tenemos que está haciendo un recorrido no solamente a nivel internacional y a nivel nacional, y está tratando de organizar, concientizar al pueblo para poder retomar conciencia y avanzar. Tenemos un grupo que está haciendo o que está resistiendo antes esa nueva invasión en Haití. Es lo que nosotros llamamos Sauve Haití. Sauve Haití es un conjunto de movimientos sociales, campesinos, estudiantes, profesores, que nunca implicaron en la destrucción de Haití. Tenemos una ideología clara que es la de Jean-Jacques Dessalines. Es decir, todos los movimientos sociales que creen en Dessalines, en la lucha que hizo Dessalines, en el camino que dio Dessalines, estamos reagrupando todo ese movimiento para luchar contra el imperio y estoy seguro con esa nueva fuerza Haití va a estar libre. Bueno, eso queremos para Haití, queremos para los pueblos oprimidos, como el pueblo de Palestina, como esa lucha que tienen en Asia Occidental, pueblos como el Líbano, Yemen, recientemente Irán, que fue también víctima de ese colonialismo sionista y que, bueno, pudo Irán derrotar. Entonces vemos que Irán derrotó al sionismo y, bueno, esperamos que Haití también derrote nuevamente al colonialismo o al neocolonialismo. Y bueno, hemos llegado al final de este espacio, América Dialoga, este programa para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven. Sigan nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, se despide de Jean-Paul Edmond. Gracias, Jean-Paul, por compartir con nosotros sobre la realidad haitiana y será hasta la próxima oportunidad. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.